Bueno, cerramos bien el fin de semana. River le ganó 4-2 a Godoy Cruz en el Monumental en un partido que mostró a River en dos facetas completamente distintas. Una de mitad de cancha para adelante, la creación de juego, el llegar al arco rival, y otra a la hora de defender. El equipo del muñeco se mostró completamente diferente. Obviamente ya ven el resultado, muchos de ustedes, por no decir todos, ya vieron el partido también. River fue uno atacando y otro defendiendo. 4-2 te marca que River fue contundente, que fue preciso en los últimos metros y que en el fondo no dio seguridades. Eso se vio especialmente en el primer tiempo a un River que quedó mal parado en varias ocasiones, con pérdidas también en salida que el equipo mendocino castigó. Le hizo 2 goles arriba en el primer tiempo que todo parecía que se iba empatado al descanso, si no es por el córner que mete Juanfer y el segundo gol de Galopo en el partido. Antes de entrar al nombre por nombre, quiero mencionar a las dos figuras del partido, los dos grandes ganadores creo que de este encuentro, que son Sebastián Driussi en primer lugar, el delantero que viene a competirle el puesto de lleno a Borja en el regreso de su lesión, pero competirle es una forma de decir. Driussi ya se lo comió a Borja en un partido y pico, ya se lo comió completamente. El colombiano no le aporta absolutamente nada al juego de River y Driussi es por el otro lado lo contrario, le aporta muchísimo al juego de River y ahora también en este partido 2 goles, uno que es un golazo, otro un poquito más de goleador, pero lo de Driussi a comparación de lo que muestra el colombiano es el agua y el aceite realmente. Va a jugar titular Driussi sin lugar a dudas contra Libertad el jueves y esperemos que se vea un River en ofensiva más parecido a lo que se vio en el segundo tiempo contra Libertad cuando ingresó él y en estos 90 minutos contra Godoy Cruz. Hablando simplemente en el plano ofensivo, se vio un River que evolucionó muchísimo a comparación del mismo primer tiempo contra Libertad y de lo que fue el último fin de semana contra Independiente en Avellaneda. Driussi le cambia la cara al ataque de River. Eso ya está a la vista de todos. Y el otro gran ganador, que dije que había dos, Driussi y Giuliano Galopo, que es un jugador que a mí no me vuelve loco ni mucho menos, no me parece un mediocampista de esos espectaculares que supo tener River muchísimas veces, pero tiene algo que muy pocos jugadores tienen en el fútbol argentino, muy pocos mediocampistas en realidad: gol. Y el fútbol, los partidos de fútbol se ganan con goles. Me pasa una situación similar a la de Borja, que Galopo cuando convierte siendo mediocampista hay muy poco para recriminarle. En otras facetas del juego creo que queda en deuda a la hora de crear juego, a la hora de tocar e ir a buscar, queda en deuda en muchas situaciones. Obviamente es una situación distinta a la de Borja porque Galopo se puede acoplar a jugar en la mitad de la cancha. La técnica de un mediocampista obviamente suele ser superior a la de un 9 de área, más del perfil de Borja, pero Galopo no me parece un mediocampista fino como Nacho Fernández, por ejemplo, como el Chico Mesa, que me parece que tiene más técnica, como el Encina, mismo como Castaño, sino que me parece un jugador que es más de trabajo, de trabajar sin pelota y a la hora de generar juego no ser tanto ese jugador que junta 4, 5, 6 pases que hace jugar al equipo, sino más un llegador de segunda línea, que pise el área, que lastime el arco rival, y River también necesita ese tipo de jugadores. Y cuando vienen en estos momentos que viene convirtiendo tanto Galopo, creo que convirtió 4 goles en los últimos 5 partidos, siendo mediocampista, River tiene que aprovechar el momento de Galopo, más sabiendo incluso que tiene que convertir un gol en el Monumental, y tener jugadores en cancha que tengan gol, creo que va a ser importante en este duelo de Copa Libertadores contra el equipo paraguayo. Galopo para mí tiene un pie adentro del 11, un partido donde Galopo, además de los goles, contrario a lo que pasa en muchas situaciones, creo que estuvo bien también con pelota, gestionó algunas jugadas, se acopló bien a la cadena de pases del mediocampo de River. Creo que lo de Galopo fue correcto en cuanto al juego y muy destacado en cuanto a convertir 2 goles, uno con olfato, otro un cabezazo después del córner, y un mediocampista con tanto gol y en un momento así creo que lo tenés que aprovechar. Pasamos ya al nombre por nombre, mezclándolo un poquito con lo que fue el partido de River, porque el nombre por nombre también se va a ir entendiendo por lo que fue el partido de River, porque si arrancamos del arco, hay que hablar de Conan Ledesma, que lamentablemente para él creo que esta vez no aprovechó su oportunidad. No me pareció bueno el encuentro del ex arquero de Rosario Central, que venía desde España. No tiene, me parece que demasiada responsabilidad en el gol de penal, pero sí tiene algo de responsabilidad en el primer gol, donde lo anticipan a Rivero. Podría haber hecho algo más y especialmente en el segundo tiempo un gol anulado al equipo de Mendoza, a Godoy Cruz, donde da un rebote hacia el medio y después tampoco puede reaccionar bien. Por suerte para él y para River anularon ese gol, pero creo que el partido de Ledesma no termina siendo bueno.
Bustos arrancó en el lateral derecho, veremos qué pasa con Bustos, porque se fue con síntomas de mucho dolor en la transmisión, esta vez no pudo estar en la cancha del Monumental, se mencionó que tenía el tobillo realmente hinchado, uno imagina que está completamente descartado para el duelo contra Libertad, esperemos que no sea una lesión de largo plazo porque sus minutos en cancha, su media hora un poquito más en cancha había sido buena, me había gustado lo que había mostrado Bustos en estos minutos. La dupla central, Portillo y Rivero. Portillo tuvo su debut con la camiseta de River y quizás por un contexto donde creo que Rivero no tuvo un buen partido, que Castaño tuvo varias pérdidas sensibles ahí en la mitad de la cancha, Portillo tampoco pudo solventar demasiado. En el primer gol lo desbordan con bastante facilidad para que después lo anticipen a Rivero y creo que en general el partido de Portillo, de la dupla central de River, el partido de Portillo-Rivero en un combo no fue bueno de ninguno de los dos. El central zurdo que había tenido un buen partido contra Independiente definitivamente, creo que no tuvo un buen encuentro. Le anticipan en el primer gol y en el segundo gol comete el penal de una manera sonsa, de ir con demasiadas revoluciones. Un jugador interesante, hay que tenerle calma, hay que tenerle paciencia. Para mí, Rivero a futuro puede ser un central importante. Esta claramente no fue su noche. En el lateral izquierdo arrancó Casco, que después pasó de 4 con la lesión de Bustos. Me parece que a la hora de jugar, a la hora de tocar, estuvo bien. En el plano defensivo, en algunas situaciones creo que terminó sufriendo y tampoco dio una mano cuando atacaban por el sector de Rivero. El partido de Casco en ofensiva me pareció bueno, en defensa creo que queda un poquito en deuda. Para mí el peor de la cancha pasamos, un jugador que a mí me gusta, que para mí en condiciones normales tiene que ser titular, pero los últimos 3 partidos de Castaño, estamos hablando de lo que fue esta noche contra Godoy Cruz, contra Libertad y contra Independiente, dejan muchísimo que desear. Y yo creo que no está para ser titular contra Libertad. Viene en un nivel bajísimo, jugando de 5, de interno, con Enzo Pérez, sin Enzo Pérez. Un jugador que se caracteriza por su buen pase y por su dinámica, por tocar y moverse, por tocar y moverse, por recuperar, por velocidad, por posicionamiento también. Y todo eso no lo está mostrando, sumado a una cierta falta de confianza y relajación también a la hora de jugar. Preocupa el nivel del colombiano, que para mí tiene que ir al banco de suplentes contra Libertad con cierto dolor, lo digo porque para mí es un jugador para ser titular. Tiene las condiciones para ser un mediocampista importante en el juego de River, pero creo que está pasando por un mal momento. A su derecha jugó Nacho Fernández los primeros minutos del partido, ahí en ese sector moviéndose mucho. Creo que el partido de Nacho fue correcto, no me deslumbró demasiado. Tiene chances serias para mí de meterse en el equipo contra Libertad por la consideración que tiene el muñeco sobre él y porque su ingreso más que nada en Paraguay me pareció definitivamente bueno. Esta tarde-noche en Núñez creo que alternó buenas y malas. Se incluyó en la cadena de juego de fútbol, me pareció similar a lo de Galopo, lo que hizo en la creación, pero obviamente Galopo tiene el plus, que ya hablamos de él, que convirtió 2 goles, que pisa el área y lastima. Veremos si Nacho se gana un puesto en ese 11. Partiendo desde la derecha, obviamente suelto, en realidad atrás de los 2 puntas, obviamente Juanfer al ser zurdo se tiró de ese lado. Tuvo un primer tiempo donde tuvo destellos de calidad. Sabemos lo que Juanfer tuvo 10-15 minutos donde le filtraba pelotas a Bustos y lastimó muchísimo. Tiene ese centro que le mete a la cabeza a Galopo para meter el 3-2 y después termina saliendo reemplazado por un dolor en la rodilla. Esperemos que no sea nada. Con este dolor dudo que Juanfer sea titular, si no era otra de las opciones de mitad de cancha para adelante. Veremos qué hace el muñeco y ojalá que no sea nada grave lo de Juanfer, porque es un jugador que River necesita y muchísimo. Del banco o de arranque, la pegada de Juanfer Quintero, la imaginación de Quintero para romper un partido es fundamental para ganar la Copa Libertadores o para por lo menos pelear y ser competitivo. Arriba, Driussi y Dadín. Driussi, lo hablamos, una de las figuras del equipo, le cambia la cara a River. Y Dadín tuvo para mí un debut correcto. No me pareció ni espectacular ni malo, correcto a la altura, posteándose bien en algunas situaciones, suma su asistencia para las estadísticas en el primer gol de Driussi, que es en realidad una pivoteada, se la deja servida y Driussi hace un golazo descomunal. Pero Dadín demostró que por lo menos con pelota, con ganas, con intensidad, es más que Borja y para mí está para tenerlo en cuenta por encima del colombiano. No está para ser titular el jueves, para mí, ni de cerca, pero un correcto debut del pibe. Los que ingresaron del banco, ingresó y tuvo minutos el colombiano Borja. Me parece que ni fu ni fa, termina errando también varias situaciones de gol. El típico partido donde Borja termina convirtiendo 1 o 2 goles. Es este, de cara al arco no estuvo fino. Para mí el partido de Borja termina siendo malo. El Piti Martínez atrás de él creo que estuvo correcto. Ingresó a jugar de segunda punta en lugar de Driussi.
Me pareció correcto lo que hizo el Piti atrás de Borja. Un partido 6 puntos del Piti Martínez, metiendo algún pase, intentando alguna gambeta y una jugada linda que combina con Casco por derecha que termina pateando por arriba. Interesante el ingreso del Piti. A mí me gustaría ver más a Zubiabre y no tanto al Piti Martínez. Quiero ver algo que a futuro me dé algo más. Yo creo que el Piti Martínez está en este techo de nivel por un tema de edad, por un tema de cantidad de lesiones, y no veo probable que el Piti Martínez dé soluciones reales entrando al banco de los suplentes en un partido de exigencia. Y yo creo que Zubiabre con minutos puede aportar eso en algún momento. A día de hoy creo que tampoco, pero me parece que es más lógico apostar por un pibe con futuro que por un Piti Martínez que me parece que su fútbol va a ir decayendo por un tema lógico de edad. Entró también en el lateral izquierdo Marcos Acuña, como digo, pasó Casco al lateral derecho. El Huevo creo que estuvo correcto a la hora de algunos cruces, también cometió alguna que otra falta, una amarilla. Partido normal del Huevo Acuña, me parece que un escalón por debajo de los grandes rendimientos que venía mostrando el otro día contra Libertad. Creo que jugó muy bien. Contra Independiente creo que también había estado a la altura, uno de los pocos jugadores de River que había estado a la altura, y creo que el Huevo sigue siendo un indiscutido en este River. Juan Cruz Mesa ingresó también en la mitad de la cancha, correcto, interesante lo del pibe, se muestra siempre muy predispuesto a laburar para el equipo y también tener la personalidad para animarse a patear de afuera del área, para animarse a hacer algo distinto. Interesante lo del pibe, que creo que Gallardo lo va a ir llevando a poco y es un proyecto muy interesante. De los pibes que están apareciendo, creo que Mesa futuro puede ser el que más alegrías le da al hincha de River, si se puede decir, pero me parece muy interesante lo de Mesa siendo un jovencito, 17 años, va sumando minutos y cada vez que suma minutos los aprovecha. Interesante lo del pibe Mesa. Y si no se me escapa, creo que esos son todos los cambios que hizo River. Se me escapaba uno, Galarza, en esa mitad de la cancha de 3 que terminó jugando, en realidad de 4, con Galarza por izquierda, con un doble 5 con Castaño y Galopo, y por derecha Juan Cruz Mesa. Galarza, intensidad y no mucho más. Con pelota no terminó aportando demasiado, me parece que el ingreso del paraguayo no fue del todo destacado y es el que pelea un puesto ahí en esa mitad de la cancha. Veremos cómo termina armando el equipo el muñeco, pero uno imagina que Armani va a jugar, no es mi equipo estoy imaginando lo que piensa Gallardo, Montiel, Boselli, Paulo Díaz, Acuña sería la defensa. Yo creo que Enzo Pérez es una fija en la mitad de la cancha para el muñeco. Galopo después de estos partidos creo que va a jugar. Driussi y Colidio son 2 fijas y te quedan 2 puestos. A partir de ahí, en esos lugares se puede meter Castaño, si lo sostiene el muñeco, que es un titular para Gallardo desde que llegó el colombiano. Galarza se puede meter también, que desde que llegó el paraguayo viene jugando. Lencina puede jugar por derecha. Veremos cómo está de lo físico Juanfer, se puede meter. Puede ser una opción que ingrese Nacho Fernández y jugar con 4 mediocampistas, o con Nacho también de ese falso extremo derecho. Creo que también puede ser otra variante, pero ahí están las dudas. Creo que 9 de 11 son fijas y esos 2 puestos quedan vacantes todavía. Pendiente también al regreso, por ejemplo, de Maxi Salas. Veremos si tiene el alta y por lo menos integra al banco de suplentes contra Libertad. En general, un partido de River que estuvo bien en ataque, en defensa. El nivel de Portillo, de Rivero, de Ledesma, especialmente de Kevin Castaño, muy flojo. Y después otros rendimientos positivos, como el de Juanfer Quintero en ese primer tiempo, como el de Driussi, como un debut aceptable de Dadín. Galopo, para mí la figura, Acuña, Casco, partidos correctos y en general River se lleva una victoria que le sirve de cara a la tabla anual. Sigue sumando River pensando en meterse en la Copa Libertadores. Obviamente el objetivo de River es conseguir un título y entrar a la Copa mediante esa vía, pero siempre es importante tener ese colchón de puntos. En el caso que River no consiga ningún título, es fundamental siempre meterse en la Libertadores el año que viene y también obviamente en lo que es el clausura y en la clasificación que se mete en los primeros 8 del torneo, y River creo que sin demasiada complejidad se va a terminar metiendo en la fase eliminatoria de este torneo argentino. Todas las miradas puestas en lo que va a ser el duelo contra Libertad de este jueves, trascendental para que River busque meterse nuevamente en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Como les digo siempre, invitados a dejarme en los comentarios cómo vieron ustedes el partido, los voy leyendo, darle like, suscribirse si no están suscritos que me ayuda muchísimo y nos vemos en la próxima.